Surfui, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 32 minutos. Amigos oyentes, sean todos bienvenidos. Estamos ya en el informativo Willaricui y mi nombre es Javier Chejia. Y lógicamente iniciamos la mañana informativa dándole gracias a Papá Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por las bendiciones que siempre nos das, Padre bendito. Y gracias también te damos porque tenemos esta lluvia que definitivamente está contribuyendo a la producción agropecuaria aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Padre bendito, acompáñanos durante este día. 6:34, amigos oyentes, sean todos bienvenidos. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Lógicamente, considerando las inclemencias del tiempo, hay precipitaciones que se han anunciado y que estas también van a continuar en el transcurso de estos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui. Listos nosotros, como siempre, hoy jueves 23 de enero, con toda la información concerniente nuestra provincia, nuestra región, nuestro territorio peruano, también, ¿por qué no?, a nivel internacional y deportivo. Están sucediendo muchas cosas. Hoy muy temprano encendí el televisor y puse un canal de noticias de la capital y realmente la situación en la ciudad de Lima, Javier, está bastante complicada con el sicariato, con el tema de la extorsión, con esta banda criminal, el Tren de Aragua, que sigue cobrando cupos, sigue amedrentando, amenazando, metiendo bala a los buses, a los transportistas, para que puedan pagar una mensualidad, para que los dejen trabajar en paz, ¿no? Todas las noticias, Javier, en el noticiero de la capital son de extorsión, de sicariato, le metieron una ráfaga de balas al bus. Realmente ya debe ser algo desesperante para los familiares y para aquellos que son víctimas, pues, de esta banda criminal, el Tren de Aragua. Y todavía hoy en día no se ve una solución por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte de la señora Dina Boluarte, sobre todo por parte del ministro del Interior, ¿no?, que siempre dice estamos trabajando en ello, pero no se ve ninguna solución. Es preocupante. Yo los invito a que quizá cuando se despierten, 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, puedan encender sus televisores y vean las noticias de la capital. Está desastroso, ¿no? Y lo peor es que puede acontecer que este modus operandi del sicariato, de la extorsión, también salpique, ¿no?, a provincias como la nuestra, regiones como la nuestra, donde lamentablemente podrían cobrar vidas humanas. Lamentable la situación que está viviendo nuestro país. Bueno, y esto es trabajo del gobierno. Una y otra vez lo vamos a mencionar. Quien se tiene que hacer cargo de este tema es el gobierno. El ministro definitivamente no ha hecho absolutamente nada en este tiempo. Pero bueno, van a ser temas los cuales vamos a ir comentándoles en el transcurso del informativo Willaricui. Amigos oyentes, por otra parte, hace unos días se llevó a cabo este acto ritual, así le denominan, al charaje.
ha habido una persona que ha fallecido. Bueno, días antes o durante el día cuando se desarrollaba esta actividad, en la mañana en el noticiero hablábamos junto a Gladys sobre este tema. Y bueno, lo cierto es que, amigos oyentes, en Charaje es un enfrentamiento con guaraca, con piedra, y si te impacta una de estas piedras en la cabeza, pues bueno, lo más probable es que pierdas la vida o quedes con alguna lesión considerable. Lo cierto es que en el sepelio de esta persona que falleció, ha habido mucha reflexión sobre el tema. Y creo que es momento de reflexionar sobre este tipo de acciones. Sí, nunca es tarde. Hay actividades tradicionales, rituales que con el avance del tiempo se tiene que ir actualizando, se tiene que ir cambiando. Es como lo que teníamos, ¿no? El Yaguar Fiesta, la utilización de cóndores en actividades tradicionales. Y se recordarán ustedes, una autoridad de nuestra provincia paseó un cóndor y bueno, la fiscalía comenzó a darle la investigación y bueno, hay cosas las cuales antes se podían hacer y eran normales, pero hay cosas las cuales pues bueno, ya no se pueden hacer. Y sobre este tema, amigos oyentes, hay otra persona más fallecida en Charaje, otro fallecido en la batalla ritual de Charaje. Se trata del ciudadano Santos Mamani Ramos de la comunidad de Jampatura. Es el segundo fallecido. ¿Y cómo así recién se da a conocer esta información? Porque esta persona también había recibido un impacto de piedra en el cráneo. Fue trasladado hasta Canchis, luego por la severidad de la situación lo llevaron hasta Cusco, estuvo todavía unos días ahí en cuidados intensivos. Lo cierto es que no pudo soportar y fue la segunda persona que falleció. Pero muy aparte de ello, amigos oyentes, hay otras 2 personas que tienen unas lesiones graves que van a ser de por vida. Y ante esto, Gonzalo, te comento, y amigos oyentes, la Fiscalía investiga muerte de hombre durante la práctica ancestral Charaje en Cusco. Y vuelvo a decirte, hay imágenes, se puede incluso hasta identificar a la persona que, se podría decir, ¿no?, que ultimó a esta persona que deja 2 menores niños y una esposa. ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Entonces, la Fiscalía está entrando a tallar sobre este tema, y es que han informado que la Fiscalía y la Policía Nacional iniciaron este miércoles una investigación por la muerte de un hombre durante las escenificaciones de las prácticas ancestrales denominadas Charaje, esto en Cusco. Y presumo, y mucha atención amigos oyentes de nuestra provincia de Cotabambas, distrito de Mara, en carnavales hay una actividad similar que se llama Huaracanacuy. Mucha atención, y esto no es cosa de juego, mucha atención. Sí, está bien, tenemos actividades tradicionales, lo podemos hacer de otra forma distinta. Porque yo recuerdo un año, Gonzalo, aquí en Mara, en el Huaracanacuy, también hubo una persona fallecida. Y este año también ya hay personas que están preparándose para ir a esta actividad, entre comillas, tradicional, pero que definitivamente se tiene que hacer un recambio en este tipo de actividades tradicionales, porque no podemos ir a atentar la vida de otra persona. En el caso de Cusco, ya la Fiscalía está entrando a tallar y bueno, se va a investigar en qué circunstancias perdió la vida este joven. Bueno, es lamentable, Javier, pero yo me pregunto, ¿cuál es la finalidad, no? ¿Cuál es la finalidad de este enfrentamiento? ¿Qué es rememorar costumbres ancestrales? ¿Vale la pena, digo, sí, la pérdida de 2 vidas humanas, no sé, para conmemorar este tipo de no sé, enfrentamiento? Porque es un enfrentamiento sin sentido, ¿no? Sí, pues, y ojo, también la investigación va a ir hacia la autoridad. Los organizadores. Sí, lógicamente. Porque la municipalidad de Checa sacó su publicación, o sea, promocionó la actividad, y la municipalidad de Checa en alguna medida también ante la Fiscalía va a tener que dar informe por qué ellos han promovido este tipo de acciones. Y este llamado va para el señor alcalde Alex Roque Mío, alcalde del distrito de Mara, y yo creo que con todo el conocimiento del señor alcalde también va quizás hacer un llamado a la población, ¿no? En el momento cuando corresponda, porque en Huaracanacuy también ocurre lo mismo. Hay pérdida de alguna vida humana, dicen, pues bueno, va a ser un año fructífero, que los de la parte alta o de la parte baja hemos ganado. ¿Qué se gana con perder o quitar la vida de una persona? Yo me pregunto, ¿qué has ganado? O sea, Sí, ¿qué has demostrado ahí, ¿no?
Muy por el contrario, mira, ya van 2 vidas humanas que se han perdido a raíz de estos enfrentamientos que, discúlpenme las personas de la zona, pero no le encuentro ningún sentido agarrarse a guaracazos en medio del campo para demostrar que quién tiene mejor puntería. Sí, fue. O sea, eso le va a dar de comer a tu familia, no sé, te sientes orgulloso de eso. Ahora, ¿cómo se sentirá la persona hoy en día la que, como tú dices, ha ultimado la vida de este señor, ¿no? Que lamentablemente ha fallecido de un impacto de piedra en el cráneo? O sea, ¿cómo se sentirá? ¿Qué mensaje le das a tus hijos, no? Bueno, al final lo que pasa es que vamos a seguir arrastrando, porque lo que ocurre es, acá hay una especie de disputa entre 2 bandos, ¿no? Conformado por otras comunidades. Y es una rencilla que vamos arrastrando año tras año y eso lo vamos transmitiendo a las futuras generaciones. Y eso es bueno, tener esa rencilla con otros pueblos. No, debería de cambiar definitivamente este tipo de, entre comillas, actos rituales. Lamentable, realmente, y hay que dejar ya este tipo de costumbres que no traen nada bueno a nuestra sociedad, ¿eh? Lo mismo pasó, como tú mencionabas, con el Jaguar Fiesta, ¿no? Un acto totalmente, digamos, perverso, ¿no? Colocar un cóndor encima de un animal para que empiece a picotearlo hasta quizá darle muerte. Son cosas que ya como sociedad tenemos que evolucionar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que está mal, no está bien, ¿no? El Jaguar Fiesta, o sea, no está bien, es un acto horrible, ¿no? Los pobres animales, o sea, no tienen la culpa de que nosotros querramos ver ese espectáculo. Realmente hay que dejar de lado varias costumbres que no nos traen nada bueno, nada positivo a nuestra sociedad, ¿no? Hace muchísimos años 1500, la esclavitud era permitida. Ahora, hoy en día yo te pregunto a ti y ponte a reflexionar, ¿no? O sea, ¿te parecía correcto que hayan esclavos, que hayan personas que no tengan derechos, ¿no? Y que sean parte de tu servidumbre, ¿no? Eso son cosas realmente para ponernos a reflexionar. Igual la mujer anteriormente no tenía derecho al voto, no tenía derecho casi a nada. ¿Te parecía correcto eso? Entonces, de igual manera, este tipo de tradiciones, de empezar a agarrarse a piedrazos en medio del campo, ¿te parece correcto? Es momento de que nos pongamos a reflexionar como sociedad y evolucionemos un poquito también, ¿eh? Bueno, 6 de la mañana con 43 minutos. Más adelante vamos a compartirles todo el audio, las declaraciones de una autoridad en medio del sepelio de esta persona. Por otra parte, en el plano nacional, los fanáticos del señor Guido Bellido, escuchen bien, Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Guido Bellido. ¿Por qué? Por tráfico de influencias. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó denuncia constitucional en contra de Guido Bellido Ugarte, presunto autor del delito de tráfico de influencias agravadas en agravio del Estado, y contra Roberto Sánchez Palomino, presunto autor del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Según el documento, se atribuye a Guido Bellido Ugarte, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, haber ejercido influencias en el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, para que éste contrate a Daniel Abarca en dicho ministerio. Y esto ocurre, esto ocurre, Gonzalo, porque sí, pues, yo te he hecho un favorcito, ahora me lo devuelves. Hazme la taba, ¿no? Claro, y tengo acá un personal de confianza, apóyalo, porque yo también luego te voy a apoyar, ¿no? Bueno, es lo que se vive día a día en nuestro Congreso, en nuestra política. Son los representantes de la nación que nosotros mismos elegimos y ponemos en el poder. Así que, ¿qué más vamos a decir? En el Congreso sucede lo mismo, ¿no? Tú, cuando vas a votar en las elecciones, tú directo o indirectamente votas por esas personas. No digas que no las elegiste. Por eso, informarse y saber bien por quién, a quién le estás dando tu voto, a quién le estás dando el poder de representarte en el Estado. Señor, bueno, Guido Bellido ya nos tiene acostumbrado a varias cositas, ¿no? Igual que todo el personal del Congreso, todas las personas que trabajan en el Congreso ya nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas. 6 de la mañana con 45 minutos, si la vista no me falla. Sí, estamos en el informativo Guyaricuy, y atención con esta noticia, ¿eh? 22 años de cárcel le han dado a sujeto que mató a su esposa. ¿Sabes por qué, Javier?
por bailar con otra persona en fiesta patronal en Coyurqui. No puede ser. Este sujeto va a tener que pasar 22 años de cárcel porque, bueno, de alguna manera fue dominado pues, por los celos enfermizos, y este individuo golpeó a su conviviente hasta causarle la muerte tras armar escándalo en la fiesta religiosa realizada en la comunidad de Ñahuiña. El juzgado penal de Abancay ya dio pena de 22 años de cárcel a ¿quién? A Miguel Condori Pusacya. ¿Usted lo conoce? Por el delito de feminicidio cometido contra su cónyuge. Este hecho fue ocurrido tras haber asistido la pareja a la festividad patronal del centro poblado de Ñahuiña en el distrito de Coyurqui en el año 2023. Bueno, la víctima se encontraba junto a Miguel Condori y unos familiares en la plaza de Ñahuiña, momento en el que un docente pidió bailar a la mujer tomándola de la mano. El imputado al ver esto se puso celoso y furioso contra ella, razón por la cual decidió retirarse de la fiesta. Y dice que con golpes y empujones la llevó hasta su vehículo para partir con dirección a la comunidad de Huancuire, y fue en este trayecto que el docente se comunicó con el alterado sujeto para reprocharle por su comportamiento. Y bueno, él le dijo que todo era su culpa por haber sacado a bailar a su mujer. Bueno, finalmente este sujeto golpeó con mucha ferocidad en diversas partes de la cara y la cabeza hasta que la víctima pues dejó de moverse y lamentablemente perdió la vida. Así están las cosas en nuestra provincia, pero bueno, la justicia tarda pero llega. 22 años de cárcel, atención a ti que te gusta pegarle a tu mujer, cuidadito, ¿eh? Te puedes ir 22 años preso, ya te arruinas la vida con eso. Y esto parte también por el consumo de alcohol. Tenga definitivamente, mucho cuidado. Sí. Está haciendo a una actividad donde va a haber alcohol, donde va a haber otras personas que van a estar bailando a tu alrededor. Lógicamente que esto va a ocurrir, ¿no? De que otra persona, pues bueno, con un poquito de alcohol, animadito, está tratando de bailar, ve a alguien y le invita a bailar. Va a ocurrir. Y usted, señor, también tiene que ser tolerante, pues si está yendo a este tipo de actividades, ¿no? Pero definitivamente un acto que va en contra de una mujer es totalmente reprochable. 6:48, más adelante vamos a hablar sobre este tema también. En Ayacucho, una situación penosa, Gonzalo. Rayo fulmina rebaño completo y deja sin sustento a familia en Vinchos, esto en Ayacucho. Un hecho lamentable ha conmocionado a la comunidad de Pucaloma, en el centro poblado de Casacay, esto en el distrito de Vinchos. La familia Maldonado Cuba ha sufrido una pérdida irreparable tras prácticamente la muerte de más de 50 ovejas a causa de un rayo que impactó directamente en el corral. La señora, entre lágrimas, llorando, porque todas sus ovejas, Gonzalo, absolutamente todas sus ovejas murieron a consecuencia de un impacto de rayo. La señora suplica ayuda y, como todos sabemos, en zonas altas, en zonas alejadas, donde el único ingreso económico es la agricultura o si no la ganadería, como en este caso, pues bueno, definitivamente golpea brutalmente en cuanto a la economía de esta familia. La señora, entre lágrimas, junto a sus seres queridos, suplican ayuda. Lamentable, penoso. Penoso, de verdad que suceda esto, bueno, a personas de estas condiciones, pobrecita esta mamita. Nosotros aquí en Radio Surfo y amigos siempre lo mencionamos, ¿ah? Sobre todo las personas que están en la parte alta, en el campo. Tengan mucho cuidado cuando hay tormenta eléctrica, cuando hay descargas eléctricas. Puede caer un rayo, puede acabar con tu vida. Mira lo que ha sucedido con esta señora y su rebaño, en total a más de 50 ovejas, imagínese usted. Cuando usted vea que el cielo ya se está poniendo oscuro, por ahí ve uno que otro relámpago, resguárdese en un lugar seguro, por favor. No lo tome a juego, no diga, no, que va a caer aquí. Suele pasar. Y no esté utilizando equipos tecnológicos ahí en el campo, el celular, quizá deje cosas metálicas, aleje las cosas metálicas, de las rocas también, que bueno, tienen minerales y también atraen lo que son rayos. O sea, cuídese muchísimo. 6 de la tarde con 50 minutos. 6 de la mañana con 50 minutos, me fui hasta la tarde. Sí, pues, hasta la tarde. Vamos. La pichanga
es en la tarde, Sí. la pichanga de Surfui. Pero está iniciando el mes de febrero. El mes de febrero iniciamos porque empieza también la poderosa Liga 1. Sí, pues yo creo que por eso dijo 6 de la tarde. Quizá me fui a la pichanga de surf. Sí, sí. Ujú. Vamos con el desarrollo de nuestro informativo Huillaricuy. Así es, amigos oyentes. Hoy es jueves 23 de enero del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Y en cabinas el aroma, este delicioso aroma del cafecito, pues bueno, ya nos está acompañando la mañana informativa. La frase para el día de hoy dice lo siguiente, Gonzalo. Vamos con la frase de la semana. La vida es un libro de aventuras y cada día vivido es una página más de nuestra historia. Con 52. La historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente: aniversario de la creación de Nazca. Nos vamos hasta el año 1578. Son aprobadas las constituciones de la Real Universidad de San Marcos, que fueron publicadas en el año de 1581. En el año de 1855, el presidente Ramón Castilla decreta medidas sobre el trabajo y los medios por los cuales no se vean afectados los hacendados para la libertad de los esclavos. Y en el año de 1943, un día como hoy, se crea el distrito de Pucusana, balneario del sur limeño, en el kilómetro 58. Ahí se encuentran las playas de Pucusana, Naplo, La Tiza, La Honda y Pelícanos. En el año de 1989 se autoriza en Estados Unidos el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. Año 1992 se crea el Centro Poblado Menor Santa María de Huachipa, esto al norte-este de la ciudad de Lima. En el año 2014, un día como hoy en Argentina, se sucede una ola de calor, mueren 4 personas y la sensación térmica en Buenos Aires llega a los 46.7 grados centígrados, la más alta en la historia registrada en esta localidad. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana, ya con 54 minutos, 6:54. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares en el informativo Huillaricuy. Se informa a todos los beneficiarios del programa Pensión 65 del distrito de Coyurqui que podrán realizar el cobro de su subvención económica el día 6 de febrero en la Casa Cultural del Centro Poblado de Ñahuinya y el 7 de febrero en el Estadio Municipal del distrito de Coyurqui. Esto de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Los beneficiarios deberán portar su DNI original para realizar el trámite correspondiente. 6:54, vamos con más información. La Municipalidad de Akira extiende invitación a toda la población aquireña para participar en las vacaciones útiles Akira 2025 que se desarrolla en las disciplinas de futsal y vóley. Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de enero de 2 de la tarde a 5 de la tarde en el Coliseo Municipal de Akira. Para más información, los interesados pueden acceder a la Oficina de Desarrollo Social. Y una cría de zorro andino de 2 meses fue decomisada en la Feria Dominical de Andahuaylas. El ejemplar, bautizado como Anco Guayo, fue entregado al Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, SERFOR, para su cuidado y protección. Los especialistas de SERFOR realizaron una evaluación inicial y confirmaron que el zorro, un macho de 150 gramos, se encontraba en buena condición corporal, aunque había sido criado como mascota, lo que afectó su comportamiento natural. Ahora el SERFOR iniciará un procedimiento administrativo sancionador contra el responsable, quien podría enfrentar una multa de entre 10 a 5.000 UITs por infringir la legislación sobre fauna silvestre. 6:56. Por otra parte, escuche, bien penoso, la cantante vernacular
Anguisita Loa intentó quitarse la vida en el cementerio de Pampasa, esto en Andahuaylas, mientras visitaba la tumba de su pareja. La artista ingirió veneno mezclado con cerveza, pero fue auxiliada a tiempo por sus padrinos, Yasmín y Alberto Soto, quienes alertaron a la Policía Nacional. Gracias a la rápida intervención de los agentes y se trasladó al Hospital Subregional de Andahuaylas. Los médicos lograron estabilizarlo mediante lavado gástrico. Y el juzgado penal colegiado de Abancay condenó a 22 años de cárcel a Miguel Condori Pusaglia por el delito de feminicidio cometido contra su cónyuge. El hecho ocurrió tras haber asistido a la pareja a la festividad patronal del centro poblado de Ñahuiña, distrito de Coyurqui, provincia de Cotabambas, en el año 2023. 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. Se dictó sentencia condenatoria de 5 años de prisión efectiva contra el vigilante. Escuche bien, 5 años de prisión efectiva. ¿Se acuerda? Y este señor porque había recibido una coima de 100 soles. ¿Y se acuerda, Gonzalo? Una secretaria de un colegio en la ciudad del Cusco recibió 1,000 soles o algo más, pero su condena fue solo de pena suspendida y de 3 años. En este caso es pena efectiva de 5 años. Y justamente porque este señor recibió o cobró 100 soles para permitir que un turista nacional ingrese sin ticket a uno de los circuitos de la Ciudadela Inca. La condena comprende también 5 años de inhabilitación, el pago de 3,000 soles como reparación civil a favor del Estado, 304 días de multa efectiva y también la suma de 4.589.64 y soles y 261 jornadas de prestación de servicio a la comunidad. 5 años. 5 años de cárcel por recibir 100 soles. Bueno, yo creo que sí está bien, por más que recibas 10 soles, ¿ok? Pero tratemos de que la justicia sea igual, porque hubo otro caso, el que te comentaba, Gonzalo, 1,000 soles y solo pena suspendida, no hay pena efectiva. Bueno, sí, ¿no? Pobrecito, también de repente se quiso ganar alguito más este vigilante. Pero no es lo adecuado, 100 no es lo correcto. solcitos le va a costar 5 años, pago de 3,000 soles como reparación civil. Qué pena. Lamentable, realmente. Sí, pues, y usted piénselo también cuando decida recibir un dinerito, ¿no? Cuando le digan, oye, yo te doy alguito y hazme la taba. No, tenga cuidado porque luego se le podría venir la noche. 6 de la mañana con 58 minutos, la Municipalidad Distrital de Socabaya aprobó la vacancia de la regidora Magalia Gramonte con 5 votos a favor y 2 en contra. Este es un reiterativo de vacancia realizado por el ciudadano Wilson Quispe Huiza en el año 2024 y que fue declarado nulo por el Jurado Nacional de Elecciones. La acusación que sustenta la vacancia es la presunta comisión de nepotismo y tráfico de influencias durante la gestión anterior. 6:59 en la región de Cusco. Este miércoles alrededor de la 1 de la tarde se confirmó la muerte de un varón en la avenida Huáscar. Según las informaciones preliminares, el trabajador Cristóbal Quispe, de aproximadamente 60 años, habría caído mientras realizaba labores por la zona. Y el alcalde de Andahuaylas, Abel Serna Herrera, fue denunciado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una ex trabajadora de la comuna provincial. La víctima, de 33 años, cuya identidad se mantiene en reserva, sostiene que fue dopada e indica que está pasando una difícil situación emocional y psicológica desde que fue abusada en febrero del año 2024 en los carnavales del Ticapayana. Y eso, y justamente, ¿no? Cómo las actividades hasta carnavalescas traen consigo esto, Yo vuelvo a decir, esto es consecuencia del alcohol. Sí, pues. 7 de la mañana en punto. Representante de Pensión 65 en Cusco anuncia el incremento de 100 soles en el monto inicial para adultos mayores en situación de pobreza extrema. En el Cusco ya son 59,000 adultos que están dentro del programa, quienes se benefician con el aumento en el tercer cobro del periodo mayo-junio. Concretamente, para ser exacto, el 4 de junio.
Y los errores en la construcción del colegio Luis Boruncle estarían costando un perjuicio económico de aproximadamente 3 millones de soles a la Municipalidad Provincial de Arequipa. La regidora Mayra Sumari señaló que de acuerdo con la resolución gerencial 112 de la Gerencia de Desarrollo Urbano, de fecha 17 de octubre, se gastó en la demolición de paredes, en la picadura de las columnas, vigas, muros y otros trabajos. 7:1, emergencia en Puno. Las intensas nevadas han causado estragos en los distritos de Pisacoma, ubicado en la provincia de Chuquito, esto en la región de Puno, con el 90% de sus cultivos gravemente afectados. Una capa de nieve de 16 centímetros cubre extensas áreas, dejando a cientos de familias en una situación muy crítica. Y la Contraloría General evidenció que el gobierno regional del Cusco adquirió un vehículo que no reúne las características necesarias para movilizar a los brigadistas que atienden emergencias por incendios forestales. Según el Sistema Nacional de Transporte Terrestre, la unidad corresponde a un transporte de mercancías, generando un perjuicio económico de 664.000 soles. La Sutran determinó que el vehículo tiene un chasis diseñado para incorporar una carrocería de transporte de mercancías, a diferencia de un chasis motorizado construido para el traslado de personas. 7:3, más titulares en el plano regional en Cusco. La Fiscalía, escuche bien, investiga muerte de un hombre durante la práctica ancestral Echearaje, esto en Cusco. La Policía Nacional señaló que los familiares de la víctima no han brindado información a las autoridades, pero que aún así se investigará este presunto caso, escuche bien, caso de homicidio. Y nos vamos hasta Ayacucho. El FREDEPA, que es el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, rechaza declaraciones de Oscorí Matuguayqui sobre las acusaciones de terrorismo. Junto al pueblo ayacuchano hemos sido víctimas de la represión estatal como la represión paramilitar de Sendero Luminoso, declaró así John Lapa Oré tras las declaraciones del gobernador regional Wilfredo Oscorima, quien los calificó de terroristas y violentistas, argumentando que no entablaría diálogo con la organización. 7:3, penoso en Ayacucho. Rayo fulmina rebaño y deja sin sustento a familia en Vinchos, Ayacucho. Un hecho lamentable ha conmocionado a la comunidad de Pucaloma, en el centro poblado de Casancay, distrito de Vinchos. La familia Maldonado Cuba ha sufrido una pérdida irreparable tras la muerte de más de 50 ovejas a causa de un rayo que impactó directamente en su corral. Y nos vamos hasta Ica. Personas le dieron el último adiós al periodista Gastón Medina, víctima de asesinato. El día de ayer se llevó a cabo el funeral de Gastón Darío Medina Sotomayor, periodista asesinado en Ica, en medio de conmovedoras despedidas. Desde la noche de lunes, su velatorio tuvo lugar en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, donde familiares, amigos, autoridades y colegas se acercaron para expresar sus condolencias. 7:5, titulares en el plano nacional. El excongresista Daniel Abugataz falleció ayer a los 69 años. El excongresista fue también presidente del Legislativo desde el año 2011 hasta el año 2012. Daniel Abugataz fue uno de los políticos más cercanos al expresidente Ollanta Humala durante su gobierno. Y Ruth Luque, congresista de la bancada del Bloque Democrático Popular, informó que presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por presuntas irregularidades en la elaboración de las observaciones presentadas a la autógrafa que restituía la detención preliminar en casos de no flagrancia. 7:05. Vamos con más información, amigos oyentes. Mucha atención. Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Guido Bellido por tráfico de influencias. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó denuncia constitucional en contra de Guido Bellido Ugarte, presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, y contra Roberto Sánchez Palomino, presunto autor del delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
Y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Eduardo Arana, informó que se han llevado a cabo 5 audiencias públicas en diferentes regiones del país para debatir la propuesta de implementar la pena de muerte para violadores de menores de edad. Hemos llevado 5 audiencias donde ponemos esto a mano de la ciudadanía, pueden exponer sus puntos de vista y ver si consideran o no el modelo. 7,6. Por otra parte, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas que forman parte de la Comisión de Defensa del Parlamento por la aprobación de un dictamen que favoreció a 5 legisladores que son al mismo tiempo pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Los parlamentarios comprendidos en la denuncia son José Williams, Jorge Montoya, Roberto Quiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburo, Edwin Martínez y Lucinda Vázquez. Y el ministro del Interior, Santibáñez, señala que faltan policías y hay un desabastecimiento de armas para enfrentar la criminalidad en el Perú. El titular del Interior manifestó que se realizarán acciones para conseguir la asimilación de más efectivos y comprar más pistolas, chalecos antibalas y fusiles para la institución. 7 de la mañana con 7 minutos. Titulares en el plano internacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo el martes, en el primer día completo bajo el mandato de Donald Trump, a 308 inmigrantes considerados graves criminales, según aseguró este miércoles Tom Homan, zar de la frontera del nuevo gobierno. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. El gobierno cubano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de restablecer las férreas medidas económicas contra el país caribeño y que consideró que se trata de un nuevo acto de agresión, tras asegurar que no se desviará del rumbo socialista. 7,8. Por otra parte, Venezuela cierra su frontera con Brasil debido a ejercicios militares. De acuerdo con portavoces de la Policía del Estado brasileño de Roraima, esto en Venezuela, ha informado que se trata de una medida de seguridad en virtud de esas maniobras y que el cierre del paso fronterizo se mantendrá al menos hasta el día de hoy jueves. Y Corea del Sur anunció que reformará sus aeropuertos tras accidente de avión de Jeju Air. El pasado 29 de diciembre, un Boeing 737 procedente de Bangkok se estrelló contra un muro de hormigón ubicado al final de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Muan. Las autoridades de Corea del Sur anunciaron el día de ayer que reformarán los muros de hormigón usados para la navegación en varios aeropuertos después del accidente de un avión Jeju que dejó 179 muertos. 7,9. Titulares en el plano deportivo. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Federico Tong, inauguró los talleres de la academia en el Coliseo Cerrado Casa de la Juventud en la ciudad del Cusco, donde un total de 1.743 niñas, niños y adolescentes disfrutarán de manera gratuita de los talleres de básquet, vóley, atletismo y karate. Y el delantero Raúl Ruiz Díaz anunció que su etapa en la selección peruana se encuentra cerrada y aseguró que es necesario un cambio de generación. También señaló que se encuentra analizando las opciones que tiene para seguir jugando. Raúl Ruiz Díaz se mantiene por estos días en la ciudad de Lima y está en busca de cerrar su fichaje para algún equipo extranjero o, en ese caso, algún equipo peruano. 7 de la mañana con 10 minutos, programación de partidos para hoy, jueves 23 de enero, partidos de la Europa League. Todos los partidos, absolutamente casi todos, se juegan a las 12:45 de la tarde.
Por ejemplo, el Porto enfrenta al Olympiacos. También hay partidos, por ejemplo, el Manchester United enfrenta al Rangers a las 3 de la tarde. El Lazio enfrenta al Real Sociedad también a las 3 de la tarde. Por la Liga Argentina también hay partidos a las 5 de la tarde, 7 de la noche. Así que tiene hoy día una recargada agenda de partidos a nivel del exterior. Y el Real Madrid goleó 5-1 al Salzburg en Santiago Bernabéu por la Champions League. Rodrigo y Vinicius marcaron un doblete, mientras que Mbappé anotó un tanto en la victoria de la Champions League. De esta manera, da un paso importante para pasar a la siguiente ronda de la Champions League al imponerse 5-1 al Salzburgo en el Bernabéu en la séptima y penúltima jornada de la competición. 7:11, breve pausa y estamos regresando ya para conversar contigo y también para leer tus mensajes a través de transmisión de Facebook, también tus mensajes a través del WhatsApp. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por canon. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6 fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. La comunidad Curumanta, allá en el distrito de Maramanta,
Kaita que pesquero un 5 de la tarde manda. Papata, abas con la carta, hay cortesía, con la kilo, con la asna pato. Perdona, con la ala que se ponen, me pechata roaron, con tacho, a pechata, ala que se piláramos. Que comunidad que demanda va a salir cambiando, pairan que tarde a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un el chiquín con parte alta, Samboa, Baniscati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han capaz de mi papata, kilo, abas, ya pan pro, que me acuerdo, ya pan, avista, pues ya estamos con su bajari, como era de Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Sur, pues, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Sur. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, Cayán, distrito de Maramanta. Kaita que pesquero un 5 de la tarde manda. Papata, abas con la carta, hay cortesía, con la kilo, con la asna pato. Perdona, con la ala que se ponen, me pechata roaron, con tacho, a pechata, ala que se piláramos. Que comunidad que demanda va a salir cambiando, pairan que tarde a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un el chiquín con parte alta, Samboa, Baniscati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han capaz de mi papata, kilo, abas, ya pan pro, Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. A nivel nacional es 7 de la mañana ya con 18 minutos. Cambia el digital, es 7 de la mañana con 19 minutos. Huaycaicona, Panaicona, Sumajpunye, Cachon, Zapanco, Niquichispaj. Mañana friolenta. Incluso en algunas localidades a nivel de nuestra provincia de Cochabamba se registra ligera precipitación pluvial. La recomendación siempre, abríguese por favor, y en horas de la tarde también tenga mucho cuidado con las tormentas eléctricas. 7:19, vamos con el desarrollo de las notas informativas. 7:19, Javier. Bueno, en estos días se vienen desarrollando lo que es la inauguración de Vacaciones Útiles 2025, financiado por Minera Las Bambas en las diferentes comunidades de nuestra provincia. Ayer se inauguró en Queguira. Para esto vamos a conversar con el representante de Minera Las Bambas de Gestión Social. Estamos hablando del señor Óscar Villalba,
que estuvo presente y seguramente nos va a dar mayores detalles sobre cómo se desarrolló esta actividad ayer en la comunidad de Quehuira. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. ¿Qué tal? Muy buenos días y saludar a toda la radio audiencia. ¿Cómo estás, Óscar? Tenemos entendido que ayer se inauguró lo que es Vacaciones Útiles 2025 en la comunidad de Quehuira. Quizás nos puedas dar mayor alcance sobre cómo se desarrolló este evento. Claro que sí, mis estimados amigos. Con mucha alegría, el día de ayer, padres de familia, docentes, autoridades comunales y representantes de Minera Las Bambas pudimos inaugurar el programa de Vacaciones Útiles en la comunidad de Quehuira. Un espacio donde nuestros niños, de manera creativa y sobre todo segura, van a desarrollar estas semillas de conocimientos, de amistad, que los van a acompañar toda su vida. Los niños muy emocionados nos indicaban de que querían pues reforzar estos aspectos en matemática, en comunicación, en música, en deporte, ¿no? Y qué mejor que Minera Las Bambas con este gran apoyo, en coordinación con los docentes y las autoridades, generemos este espacio para estos niños que son el futuro de nuestras comunidades. Asimismo, pudimos hacer este reconocimiento con los papás en ese esfuerzo, ¿no? Que los papás de la comunidad hacen ese esfuerzo de llevar a sus niños, de estar pendientes de que sus niños vayan desarrollándose y vayan estudiando, ¿no? Eso también lo hemos reconocido en la inauguración. Y creo que es un gran paso, ¿no? Fortalecer este tipo de espacios para que nuestros niños tengan ese futuro, ese mejor futuro que vamos desarrollando poco a poco. Tenemos entendido, Óscar, que las Vacaciones Útiles 2025, financiado por Minera Las Bambas, se está replicando en muchas comunidades de nuestra provincia. Sí, principalmente, Gonzalo, en las comunidades del área de influencia directa. No solo es la contratación de los docentes, sino que también ya estamos implementando que puedan llegar los materiales adecuados para que cada docente pueda, ¿no? Fortalecer a los niños. Correcto. De repente tu recomendación final para los padres de familia que están escuchándote en estos momentos donde tienen a sus hijos también inscritos en estas vacaciones útiles, ¿qué consejos les podría dar para que culminen de manera satisfactoria este programa? Primero, agradecer a todos los papitos que han llevado a sus niños a los programas de vacaciones útiles. Son espacios que Minera Las Bambas está generando por el bien de nuestros niños, y a los papitos que aún no se han animado, por favor, los invitamos al siguiente año. Nosotros consideramos de que estos espacios, tanto en reforzar la parte de conocimientos, pero también generar espacios de diversión, espacios seguros para nuestros niños. Nosotros consideramos que poco a poco, cada vez más está creciendo la inscripción de los niños en vacaciones útiles. Por tomar un ejemplo, ¿no? Nosotros habíamos dimensionado un número X de niños en la participación y hoy nos hemos dado cuenta que hemos superado en más de 200 niños. Eso significa que cada vez más papitos se van sumando a estas vacaciones útiles en trabajo coordinado con Minera Las Bambas. Bueno, sin duda alguna es un trabajo loable de Minera Las Bambas a través de su gerencia de gestión social y un trabajo conjunto también, por supuesto, con las juntas directivas, con el presidente de la comunidad, los docentes también y los padres de familia. Óscar, vamos a estar seguramente en contacto más adelante para que nos puedas dar mayor información de cómo se vienen desarrollando las actividades de este programa de Vacaciones Útiles 2025 financiado por Minera Las Bambas. Claro que sí, y bueno, agradecer por el espacio y nuevamente enviar un fuerte saludo a todos los papitos que nos están acompañando, invitarlos a los papitos para el siguiente año y sobre todo pues siempre Minera Las Bambas en coordinación, como tú bien lo dices, con nuestros directivos, vamos a buscar espacios para que nuestros niños cada vez se fortalezcan más. Correcto, muy bien, Óscar, te agradezco, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muy buenos días. Buenos días. ¿Usted iba a vacaciones útiles, Javier? No. ¿Nunca? No. Vas a disculpar, no.
¿No tenías esa oportunidad? Sí, esto ya suena viejo, ¿no? Ya estamos viejos también, pero en mi generación, Gonzalo, definitivamente nunca había escuchado vacaciones útiles. ¿Ah, no? Sí, no había. Pero ya, lógicamente, cuando estábamos terminando el colegio, ya ahí ya se hablaba de vacaciones útiles, ¿no? Que por ahí alguien ofrecía, ¿no? De forma privada. Claro, no es como lo que ocurre aquí en nuestra provincia, que es gratis. Y que las municipalidades también lo están desarrollando. Ahora, usted dice, ¿no? Como padre de familia, ¿dónde llevo a mi hijo para vacaciones útiles? ¿Al que está organizando la municipalidad? ¿Al que está organizando la empresa? Porque también hay personas privadas que están dando oportunidades. Entonces, ¿cuál? Y usted ahora tiene hasta ese bagaje y decir, ¿no? Mejor lo llevo aquí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, existe la posibilidad y de esa forma, creo yo, con la contribución, esto yo creo que tiene que ser bastante claro. Te decía, retrocedamos unos 10 años atrás, cuando la empresa minera había llegado y que se comenzaba a dar estas posibilidades de vacaciones útiles, que no era constante, que tampoco no era constante, ¿no? Pero que ahora, con los recursos que manejan las municipalidades, y esos recursos ¿de dónde parten? Tenemos que ser sinceros, de la minería formal, en este caso de la empresa minera Las Bambas, el canon, las regalías. Con esos recursos justamente se hacen vacaciones útiles, Gonzalo. No es que sale porque, wow, qué casualidad, ¿no? Qué gestión que ha hecho la autoridad. No, hay dinero y con eso se hacen vacaciones útiles. Y gracias a eso, pues bueno, se está contribuyendo fuertemente, Gonzalo, al tema educativo. Y sin duda alguna una oportunidad para todos los padres de familia para que puedan repotenciar ciertas habilidades de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Tenemos el caso de razonamiento verbal, razonamiento matemático, en algunos casos también oratoria, deporte, ajedrez. Bueno, en fin, hay un sinfín de opciones quizá que usted ahora en verano puede inscribir a su hijo para que durante este mes de enero y febrero, bueno, el hijo no esté pues con la tablet, ahí con el celular, esté en casa perdiendo el tiempo, ¿no? Puede de alguna manera lúdica o dinámica, porque las vacaciones útiles son mucho más dinámicas que, digamos, el colegio, ¿no? Sí. El colegio es un poco más estricto, ¿no? No puedes moverte, en cambio las vacaciones útiles es algo un poco más dinámico, más fluido, que sin duda alguna va a reforzar, como digo, los conocimientos que ya pueden tener sus hijos y repotenciar ciertas habilidades. De repente, este verano, pues, los padres descubren que sus hijos tienen habilidad quizá para el básquet, para el ajedrez, para la oratoria, ¿no? Entonces es una buena oportunidad que da Minera Las Bambas y por supuesto los municipios en este año 2025 para que puedan hacer vacaciones útiles. Así que si usted, mamita, papito, todavía no ha inscrito a sus hijos, todavía hay tiempo, todavía tiene todo, mira, tienen 7 días de enero y tiene todo el mes de febrero para que su hijo pueda asistir a vacaciones útiles de forma gratuita, aprender quizá algo más en el día a día. Muy bien, 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias a las personas que nos siguen a través de transmisión de Facebook. Un saludo para nuestro buen amigo Jaime Farfán Enríquez en el distrito de Chalbohuacho. Don Jaime, un abrazo para usted. Un saludo nos dice, ¿no? Juana Lunas también, siempre en sintonía del informativo Guillaricuy. Y usted también está en sintonía del informativo Guillaricuy. Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos, Gonzalo. Cuando iniciábamos el informativo Guillaricuy, yo le hablaba sobre esta actividad tradicional, entre comillas tradicional, del charaje, que se desarrolla en la región de Cusco. Lo cierto es que se ha perdido la vida de una persona y posterior a ello, el día de ayer se ha informado de que otra persona con una fractura en el cráneo también ha perdido la vida. O sea, 2 personas resultado de esta actividad tradicional que han perdido la vida, el charaje. Y bueno, en el sepelio de una de estas personas que ha fallecido, pues bueno, se ha dado una importante reflexión de parte de las autoridades y nosotros también queremos compartir con ustedes, amigos oyentes, porque hay una actividad similar que se desarrolla aquí en nuestra provincia de Cotabambas, para ser específico en el distrito de Mara, y tenemos que un poquito meditar sobre este tipo de actividades que se desarrollan, que lógicamente yo como Javier Chejia ya estoy como que en contra, ¿no? Porque estamos jugando con la vida de otras personas y definitivamente cuando hablamos ya de una vida humana, de plano debemos de erradicarlo.
7:29. Escuchamos las declaraciones de una de las autoridades en el sepelio de una de las personas que falleció en Chiaraje y esperemos que podamos reflexionar un poco. Nuestros antepasados puede ser una costumbre, puede ser una tradición que podemos seguir, pero también es necesario prevenir. Es necesario, mamás, papás, hablen a sus hijos. Muchas veces arriesgarse hasta mucho siempre trae consecuencias, hermanos. Trae consecuencias muchas veces cuando picaditos entramos, porque ahí adentro en la batalla la sangre hierve, hermanos. El ser hombre aflora más y él es capaz de entrar hasta más y enfrentar al otro hermano de frente. Hay uno, ustedes los de su cuadrilla saben esto. Pero también les digo, esa valentía muchas veces también trae consecuencias como esto, hermanos. Por eso yo les digo a sus papás, a ustedes, dejar a una esposa joven, dejar a unos hijos, creo que no vale la pena, ¿verdad? ¿Qué van a decir ahora sus hijitos? ¿Con qué cariño de papá van a crecer? Todos los demás jóvenes que quisieran ir próximo año, piénsenlo, no solo una vez, 2 veces piénsenlo eso. Porque esta tradición es una tradición también fatalista como esta. Por eso también como autoridades les digo, si alguna vez también a ustedes guerreros, charajeros, que vamos a Nicayo de Tosto, les toca enfrente a un enemigo del otro lado, no le victimen, hermanos. No le den hasta el último. El premio sea traerlos, pero no victimarlos, hermanos. Eso es importante, cosa de valientes a esta altura, a esta época de la vida. Igualmente les invito también a los hermanos charajeros de Cheja, si están por ahí virtualmente viéndonos, muchas veces esa valentía puede ser hasta esto, pero también valoren la vida primero. No vayan hasta el extremo. Eso les pido, hermanos. Porque ahora mismo, aquí en el lado bando de Yanaoca, Langui, Ampatura, Kewe, no es el único, hermanos. Hay un hermano que está fracturado del pie. No sé si va a salvar ese pie, o prácticamente van a tener que amputar. Es triste, hermanos. Hay otro hermano, otro papá, de 45 años promedio, con 5 hijos creo que es. Ahorita está en Cusco, probablemente se lo llevan hasta Lima para si queremos salvar. ¿Por qué les digo? Porque el cráneo está rajado. Es lamentable, hermanos. No es nada fácil. Y hay situaciones así, ¿no? Hay otro hombre que va a perder casi seguramente el ojo porque toda esa parte la han reventado también. Entonces, hermanos, lo de ayer fue fuerte, hermanos. No pueden decir que por casualidad a él le ha tocado. No es así nomás. Sino esto, enfrentarse a todo un grupo, trae siempre consecuencias, hermanos. Por eso a los que amamos a Charaje, a los que amamos a Nicayo, a los que somos guerreros de Tosto, les invito, reflexionen por favor. Sobre todo el tema del alcohol trae consecuencias. Entonces, hermanos y hermanas, yo les pido, papás, también luchen con la vida. Luchen por la vida de sus hijos. Piensen en los menores que tienen, como estos pequeños. Sin la falta de un papá, ¿quién le va a cuidar a esos bobas? Un suegro, un hermano, un primo puede decir, este rato estoy contigo. ¿Pero acaso van a vivir todos los días con sus bobas? ¿Con quién van a crecer estos niños? ¿A quién van a decir papá? No se van a acoger. No es fácil. Lo siento, hermano. Siete de la mañana con 34 minutos. Y bueno, quienes quedan son los que van a vivir las penas, las tristezas.
Sí, pues porque al final el que se fue ya pues se fue, ¿no? Pero quienes se quedan son los que van a vivir con todas las dificultades. En este caso, los dos pequeños que se han quedado huérfanos, la madre que va a tener que hacer todos los esfuerzos posibles para darles una calidad adecuada a estos pequeños. Y lo que decía ahí la autoridad, ¿no? Una figura paterna siempre es importante. Y ya no van a tener esa figura paterna estos niños. Y usted ya podrá sacar sus conclusiones, ¿no? Y la otra persona que hace referencia, ¿no? Que está mal, que está en el hospital, que el día de ayer ya han confirmado, el señor también ha fallecido y está dejando 4 o 5 menores de edad también ahí, en la orfandad. Y hay otras personas que han sido, que tienen lesiones en los ojos, lesiones en las piernas que van a arrastrar de por vida. Así que ahí está la reflexión para ustedes, amigos oyentes. Guaracanacuy, en el distrito de Mara, habrá que, reconsiderar algunos temas y quizás tratar de cambiar la forma de interactuar en este tipo de, entre comillas, actos rituales, actividades tradicionales. Hay muchas costumbres, Javier, que hoy en día, año 2025, ya tenemos que dejar de lado, ¿no? Porque no traen nada bueno en nuestra sociedad, como lo he dicho, ¿no? Tú lo pusiste muy claro, el ejemplo también del Jaguar Fiesta. Es una tradición, dicen, cultural, ancestral, pero están dando un espectáculo a raíz del sufrimiento animal, ¿no? En este caso, Chafre, ¿cuál es el nombre de este enfrentamiento? Del charaje. Este charaje también, o sea, amigos, amigas, por favor, pongámonos a pensar qué le ven enfrentarse a piedrazos en un campo, ¿no? Donde, como estamos viendo, una vida humana se ha perdido y anteriormente otra. Hay cosas en las que la humanidad tiene que evolucionar, ¿no? Tiene que dejar de lado, desprenderse de ciertas cosas que nos retrasan. Este es un claro ejemplo. Ya lo he mencionado también, al igual que la esclavitud, al igual que los derechos de la mujer, que antiguamente no los tenían, poco a poco tenemos que ir evolucionando, tenemos que soltar estas cosas. Ojalá que, como tú dices, Javier, en este Guaracanacuy, lo de Guaracanacuy, sí. Guaracanacuy, que también, por favor, lo repiensen, le den vueltas al asunto. Pueden salir personas heridas, ¿no? Y nada nos trae. Tratemos de quizás darle la vuelta y encontrar otros espacios, otros mecanismos donde se puedan rememorar ciertas costumbres. Ojalá se dé, ojalá ya no cobren más víctimas humanas, ojalá podamos evolucionar como sociedad, ¿no? Por favor. 7:37 7:37 y vamos a adelantar el espacio de la chambita con algunos avisos que nos están solicitando que podamos difundirlo a través del informativo Guillaricuy. Inversiones Mi Linda Felicitas, así se llama, ¿no? Inversiones Mi Linda Felicitas, de la señora, de nuestra mamá Felicitas Apaza Mamani, del señor Faustino Condori, que son los propietarios. Usted que ahorita ya se está preparando para lo que viene a ser los carnavales, Gonzalo, si usted quiere un traje típico, una vestimenta típica de nuestra provincia, pues bueno, usted se puede dar un saltito a Inversiones Mi Linda Felicitas. ¿Dónde están ellos ubicados? Están en el distrito de Akira, en calle Perú, barrio Callao, en el distrito de Akira. ¿Quiere un contacto directo? Le facilitamos el número, es el 954-203690. Le repetimos, 954-203690. O también pueden comunicarse al 959-190548. Le repito, 959-190548. Y ellos, pues bueno, están haciendo diferentes prendas de vestir, ventas de prendas de vestir unisex para bebés, niños, jóvenes y adultos. También venta de telas, zapatillas, sombreros, confección de ropa típica, uniformes de diferentes instituciones, mochilas, entre otros. Venta al por mayor y menor. Y nosotros lo garantizamos, ¿eh? Su servidor Javier Chejia lo garantiza. Si por ahí va a Inversiones Mi Linda Felicitas, a nombre de Radio Surfo, y le van a dar su descuento. Claro que sí, ya saben, está ahí el anuncio para que usted pueda confeccionar todo tipo de prendas, ¿sabe? Confección de ropa típica, uniformes de diferentes instituciones. Ahora que se viene ya en marzo
el colegio. De repente ya puede ir ahí por ahí armando el uniforme de su niño o su niña. Otra de las cosas también, Javier, que es importante mencionar en el informativo Willaricui es sobre las estafas que están habiendo con el cuento de la venta de camionetas, de maquinaria, de combis, de bus, de minibús. Esto a través supuestamente de Minera Las Bambas. Ojo, desde aquí, desde Radio Surfui, les indicamos, Minera Las Bambas no vende vehículos livianos, vehículos pesados. Ese no es el negocio de la empresa minera. Por ahí si te ofrecen, tengo una camioneta Hilux para ti, que a $20,000 te la remato, por favor, no te dejes engañar, no te dejes estafar. Te van a pedir que les deposites alguito para que la separen, que te la van a enseñar aquí en Kilómetro Cero, en Chalhuahuacho. Es totalmente mentira. Ya nos han indicado, Las Bambas no vende camionetas, Las Bambas no vende vehículos menores ni vehículos pesados. Ese no es su negocio. Tengan muchísimo cuidado con este tipo de estafas que se están dando a través de Facebook, a través de Instagram, a través de correos, de llamadas. Incluso estos delincuentes son tan especialistas en el tema que dan un número donde tú llamas y efectivamente el número te deriva a una operadora automática. O sea, a través de un call center incluso. Un call center donde dice, bienvenido a Minera Las Bambas. Es totalmente falso. Una vez más les repito, y por favor, si tú estás ahí y conoces a alguien que está interesado en comprar una camioneta, dile que es una estafa. Las Bambas no vende lo que son camionetas ni vehículos. Tampoco Las Bambas pide un abono por una oferta laboral. No te dejes sorprender, no te dejes engañar. Ya han habido casos donde se han acercado y han dicho que han depositado 10,000 soles para separar la camioneta. Es estafa, por favor. No te dejes sorprender, no te dejes engañar por estos delincuentes que aprovechan pues la necesidad quizá de algunos empresarios, algunas personas por ahí que quieren pues comprar una camionetita para alquilarla. Por favor, no te dejes engañar. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos y tenemos oportunidad laboral, Gonzalo. Nuestros amigos de Sinar nos comparten esta posibilidad. Escuche bien, estamos en búsqueda de unidades de transporte. Están buscando una Custer, un Sprinter, un minibús y un microbús, pero que sean homologados, vigentes para acceso a la empresa minera Las Bambas. Disponibilidad para parada de planta, nos indican. O sea, quieren alquilar. Sí, quieren alquilar. Si usted tiene por ahí una Custer, una Sprinter, una minibús, un microbús, pero que cumpla las condiciones para que pueda acceder a Mina, tiene que comunicarse a este número celular. O enviar también la información al siguiente correo electrónico: administracion@sinar.com.pe. Le repito, administracion@sinar.com.pe, o si no al WhatsApp 984-779623. Le repito, o si no al WhatsApp 984-779623. Están en búsqueda de Custer, Sprinter, minibús, microbús, la empresa Sinar. Tenemos más noticias aquí. Bueno, hay un pronunciamiento y una huelga estudiantil. A ver, vamos a leer el comunicado que nos envían a través de WhatsApp de la radio 974-782420. Tú también puedes mandar tus comunicados para que podamos difundirlos a través de los 102.7 de la FM y los 810 de la AM. Huelga estudiantil. Los estudiantes preuniversitarios hemos decidido tomar medidas drásticas sobre el excesivo monto a pagar de 1,000 soles para el ciclo ordinario CEPRU 2025. Se les invita a todos los estudiantes de academias, reforzamientos, padres de familia a apoyar esta huelga. El lugar, puerta número 3 de la universidad, el día viernes 24 de enero al mediodía. Hay un pronunciamiento también, Javier, de los alumnos del CEPRU. Dice, se comunica a toda la comunidad cepruniana que debido al incremento en el costo de inscripción se llevó a cabo una reunión en la que se llegó a los siguientes acuerdos. Primero, la reducción del costo de matrícula. El incremento cercano a la remuneración mínima vital de 1,025 soles imposibilita a los alumnos de bajos recursos al acceso a la educación, negándoles el derecho.
Segundo, también la devolución del examen una vez concluido, asegurando así un examen transparente y libre de la intervención de mafias. Tercero, respeto estricto a las 2 horas de duración del examen, sin interrupciones y mejor capacitación de los jurados frente a las preguntas mal planteadas durante el examen. Cuarto, otorgar becas y medias becas en beneficio de los estudiantes con menos recursos económicos y el cumplimiento exacto de las fechas programadas para cada examen. Se convoca a todos los alumnos ceprunianos y padres de familia a sumarse al plantón para expresar nuestro reclamo. Esto va a ser el viernes 24 de enero a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía, en la puerta número 3 de la universidad. Esto es la UNSAC, ¿no es cierto? Sí, correcto. Están cobrando más de 1.000 soles por el CEPRU. Imagínate. Bueno, yo recuerdo porque yo todavía entré en ese entonces, no se llamaba CEPRU, se llamaba CBU, Ciclo Básico Universitario, y esa vez cobraban ya 500 soles. Te estoy hablando algo así de ¿cuánto? 15 años. Más. 20. Sí, pues, yo prácticamente 20 años. Bueno, y ahí viene el otro tema, ¿no? De que año tras año los costos siempre van subiendo, ¿no? Pero bueno, ojalá que en alguna medida también la Universidad San Antonio Abad del Cusco les pueda dar alguna posibilidad, ¿no? Por lo menos becas, ¿no? Aquellas personas que sí lo necesitan y que realmente también lo merecen. 7:45, vamos con más información, amigos oyentes de Tambobamba. Mucha atención, comunicado. Entrega de carnet Conadis. Usted ha hecho los trámites, se va a proceder con la entrega del carnet Conadis. La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, OMAPET, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, está realizando la entrega de carnet Conadis para quienes tramitaron durante los meses de noviembre y diciembre. Este carnet brinda acceso a importantes beneficios para mejorar la calidad de vida de sus portadores. Durante la entrega se explica sobre los beneficios del carnet Conadis, fomentando el respeto a la inclusión. En la oficina de OMAPET se tramitan los siguientes servicios para personas con discapacidad: inscripción al Conadis, duplicado de carnet Conadis, modificación de registro de carnet Conadis. Pueden venir a recoger su carnet Conadis en la oficina del OMAPET, ubicada en la Plaza de Armas del distrito de Tambobamba, en el 4º piso de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, en el horario de 8 de la mañana, horario de oficina. En todo caso, ahí está la convocatoria para las personas que han hecho su trámite de carnet Conadis a que puedan pasar ya a recoger. No, ojo, si usted ha hecho su trámite en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, usted ya puede ir a recogerlo. Muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos. Lo mencioné al inicio del informativo Huillaricu sobre la lamentable situación y preocupante escenario que tiene hoy en día la capital de nuestro país, la ciudad de Lima, a raíz de los extorsionadores, a raíz de esta banda criminal, el Tren de Aragua, que tiene en jaque a muchos empresarios, comerciantes y a muchos transportistas, ¿no? Que les están cobrando cupos, los están asesinando, los amedrentan, metiéndoles bala a sus unidades. Muchas de estas empresas no están saliendo a trabajar debido pues al temor que sienten de perder la vida por un balazo que les puedan meter, ¿no? Por no pagar quizá este cupo diario o este cupo mensual. Y bueno, a raíz de todo este escenario violento que se vive en la ciudad de Lima, también en el norte de nuestro país, bueno, en Apurímac también se siente, pero no con la misma magnitud. Ha salido a hablar el ministro del Interior, el señor Santibáñez, donde ha dicho que, bueno, faltan policías y también están desabastecidos de lo que son armas para poder enfrentar la criminalidad en el Perú. Así lo ha dicho el titular del Interior, que ha manifestado que se están realizando muchas acciones para conseguir la asimilación de más efectivos policiales y también poder comprar más pistolas, más chalecos antibalas, más fusiles para la institución. Estas declaraciones las ha dado el día de ayer, miércoles. Ha dicho, nosotros tenemos que reforzar muchas cosas, no solamente el tema logístico. Comenté ahora en conferencia de prensa que 3 veces se cayó la compra de chalecos en la Policía Nacional.
Por eso estamos declarando en desabastecimiento a la policía para poder comprar pistolas, chalecos, los fusiles, así lo mencionó ayer en una entrevista. También aludió a lo que es la falta de efectivos policiales, a la falta de policías, y dicen que están distribuyéndolos de mejor manera posible para que también puedan dar resultados en las diferentes arterias de la ciudad. Él ha expresado, y acá tenemos datos para todos ustedes, que en la actualidad se tiene 139,000 policías en el país y anunció un proceso de asimilación para incorporar en el corto plazo a 1.500 nuevos efectivos en el mes de febrero. Dijo que sabe que la capacitación de un policía dura 2 años, pero este proceso de asimilación extraordinaria tiene una característica que va a buscar asimilar a licenciados de las Fuerzas Armadas para que el proceso dure 2 meses. También ha hablado, amigos, que no se plantea utilizar el toque de queda ni estado de emergencia. Pero bueno, ya hemos visto que el estado de emergencia no sirve de nada, ¿no? En varios distritos de la ciudad de Lima se dio estado de emergencia. Incluso en San Juan del Lurigancho, un día después de que se dio el estado de emergencia, continuaron los asesinatos, continuaron las extorsiones, los robos. Entonces, todo el estado de emergencia pues es un chiste, ¿no? Una burla. Él ha manifestado que se está trabajando para que la población sepa el trabajo policial a fin de poder frenar la sensación de inseguridad que se está viviendo en el país, y adelantó que en el Consejo de Ministros no se ha planteado aplicar el toque de queda ni el estado de emergencia, pese al pedido de algunos gobernadores regionales. Por otro lado, también en esta entrevista el señor Santibáñez reiteró que no dará su clave de iCloud ante la Fiscalía porque ha dicho que ese pedido es ilegal. Pero yo me pregunto, ahí Javier, está el miedo, Gonzalo. Claro, ¿cuál es el miedo? Por ejemplo, a usted le piden su clave para revisar su celular. Toma, usted tranquilamente revisa. Se lo doy. ¿Qué voy a ocultar? Dime. Sí, pues ahí viene el detalle. Cuando ocultas algo, pues bueno, te cierras. Y te excusas, ¿no? Te excusas que no, que esto es ilegal, que esto no. Si no tienes nada que ocultar, tú siendo pues un representante del Estado de tal magnitud y has hecho tus actividades de forma transparente, ¿qué miedo vas a tener de mostrar tu celular? ¿Cuál es el afán de ocultar, de decir no, que esto es un acto ilegal, que no pueden revisarme? Muy por el contrario, para de alguna manera limpiar tu imagen, das tu celular, das tu contraseña para que puedan revisar, seguramente no van a encontrar nada y hasta disculpas te van a pedir, ¿no? Por levantarte falsos testimonios. Pero bueno, no es el caso del ministro del Interior, que ha dicho que mi clave no la voy a entregar, yo pongo la clave en mi teléfono y los fiscales pueden descargar la información, pero mi clave no la voy a entregar. Bueno, esa es la situación del ministro del Interior, que hasta el día de hoy 23 de enero del año 2025, no le da solución alguna al tema de la criminalidad, al tema del sicariato y extorsión en nuestro país. Cero resultados. Cero resultados. Muy bien, 7:52. Al respecto, Gonzalo, alcalde de Patas responde a Santibáñez y pide ser investigado. Dijo lo siguiente: le entrego mi celular sin resetear. Así es lo que dijo el alcalde Patás al ministro del Interior. ¿Qué más? ¿Qué es lo que dijo? El alcalde de la provincia de Patás señaló que no solo él pide la renuncia de Juan José Santibáñez al ministro del Interior, sino que el 98% de los peruanos está a favor. Asimismo, sostuvo que está presto a ser investigado y que se demuestre si tiene vínculos con la minería ilegal. Al respecto, el alcalde provincial señaló en un medio de comunicación que lo investiguen si es que pertenece o tiene alguna relación con la minería ilegal o bandas criminales. Asimismo, precisó que el pedido para Santibáñez deje el cargo no es suyo, sino el del 98% de los peruanos, al cual yo también me sumo. Que se vaya el señor Santibáñez, que traigan a otro ministro que tenga la capacidad de poder enfrentar a la criminalidad organizada. En esa línea, la autoridad provincial señaló que dará todas las facilidades al Ministerio del Interior para que le pruebe que está vinculado con alguna organización criminal, y dijo que le entregaría su celular sin resetear, en referencia a la entrega que hizo a la Fiscalía la defensa del Ministerio de un celular vacío y sin información. Bueno, el ministerio le ha solicitado al ministro del Interior, por favor, entregue su celular. Entregó un celular que
que ni siquiera había utilizado ni había hecho ni una llamada, creo. Y justamente en el marco de las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de abuso de autoridad. ¿Qué más dijo? Lo que él pretende es distraer a la población, o en todo caso, acá dice, ¿acaso en algún momento se le ha visto a mi persona defendiendo a algún criminal? Yo le pregunto a él. Él, en el tiempo del ejercicio de su profesión, probablemente podría haber defendido a delincuentes, pero en mi caso nunca ha ocurrido eso. Y es por eso que pido que se me investigue, dijo el alcalde de Patás. Bueno, ahí está la situación. Bueno, 7 de la mañana con 54 minutos. Vámonos hasta Coyurqui. Vamos a ver qué está sucediendo en Coyurqui. Nos escuchan en Coyurqui a través de Radio Guaira. Parece que hay movimiento, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, encabezada por el alcalde, el profesor Fritz Valencia, y bueno, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, ha realizado la entrega de ejemplares de pollos a pobladores de las comunidades de Vilcaro y Manasqui. Esta actividad se dio con la presencia también del regidor Abelino Wilca Ferro, gerente de Desarrollo Económico, el ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos y el equipo técnico de la gerencia. Indican que es preciso señalar que la entrega de estos animales se realiza con el objetivo de apoyar a las familias vulnerables en aspecto de la anemia y con ello pues mejorar la nutrición en niños. Para ello también se realizaron charlas de capacitación y asesoramiento en la construcción de módulos de crianza. También en los próximos días se continuará la entrega de estos ejemplares en las comunidades de, atención, Sillawi, Yadquiri y Acpitan. Atención, Sillawi, Yadquiri y Acpitan se van a estar haciendo la entrega de estos animales. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto Mejoramiento de Capacidades Productivas en la crianza de gallinas ponedoras para la comercialización y mejora de la nutrición en las comunidades de Sillawi, Yadquiri y Acpitan del distrito de Coyurqui. Sin duda alguna, pues, de alguna manera va a ayudar a mejorar un poco la economía familiar y también a disminuir un poco la desnutrición en estas comunidades del sector de Coyurqui. También, Javier, en la municipalidad de Coyurqui se está dando lo que es, por ejemplo, la entrega de 4.000 plantones entre Pino y Queuña. Esto en la comunidad de Ayumaki del distrito de Coyurqui. Se dio inicio también a la plantación en dicha comunidad con la participación del presidente comunal, la junta directiva, comuneros y autoridades presentes. Bueno, el objetivo sin duda es reforestar las comunidades de nuestro distrito. Esto también lo hizo anteriormente Minera Las Bambas, ¿no? Lo que es la reforestación y la plantación de muchísimos pinos aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Esto lo están replicando también en Coyurqui. Felicitaciones entonces a su alcalde, al profesor Fritz Valencia, por estas actividades en beneficio de las comunidades del distrito de Coyurqui. Bueno, toda una revolución en relación a lo que viene a ser la plantación de pinos, ¿no? Porque si usted recordará, y vuelvo a decir, recuerde, retroceda unos años, 10 años atrás, unos 20 años atrás, Katakonar y Minatkaj. Mana, Malkipskaj, sin árboles, sin pinos, pero ahora pues bueno, el ecosistema cambia y de forma positiva porque varias comunidades de nuestra provincia pues bueno están implementando este tema de plantación de árboles. Eso es lo más positivo que se puede resaltar. 7:57, por otra parte, desde el Congreso de la República y diversas figuras políticas lamentaron el fallecimiento de Daniel Abugataz. Usted se acordará, ¿no es cierto? El excongresista y presidente del Legislativo Daniel Abugataz murió el día de ayer a los 69 años. El Congreso de la República y diversas figuras políticas del país expresaron sus condolencias por el fallecimiento del ex parlamentario y expresidente del Legislativo Daniel Abugataz. A través de sus redes sociales, el Parlamento lamentó la pérdida a los 69 años de quien en vida fuera uno de los fundadores del Partido Nacionalista Peruano, agrupación que alcanzara el poder en las elecciones generales del año 2011. El abogado constitucionalista Luciano López fue el encargado de anunciar por pedido de la familia del excongresista sobre su deceso y cuyas exequias se realizarán en estricto
privado. La familia agradece las muestras de aprecio y oraciones. Se lee en el comunicado publicado a través de esta cuenta X. Quienes también se mostraron afectados por el deceso de Abu Ghataz fue la exministra de la Mujer, Ana Jara, quien señaló que hasta el momento dijo lo siguiente, no puedo creerlo, que su amigo y mi amigo haya muerto, dice, ¿no? Este 2025 se lleva a la gente estimada. Descansa en paz, Daniel, se te extrañará, manifestó a través de una publicación. Bueno, lamentable el fallecimiento de Daniel Abu Ghataz. Seguramente muchas personas lo van a extrañar, ¿no? Carlos Álvarez también. Carlos Álvarez, ¿no? Era uno de los personajes muy icónicos. Lizurataz. Claro, Daniel Lizurataz. Ahora sí es cierto que el señor tenía un léxico bastante florido. Florido, ¿no? ¿No? Sí, sí. Porque lo parodiaba siempre como que perdía el papel, perdía el control y empezaba pues a disparar, ¿no? Sí, pues. Bueno, sin duda alguna también igual lamentamos el fallecimiento de Daniel Abu Ghataz. 8 de la mañana en punto. 8 en punto, en todo caso, como corresponde lo que dice la pauta, a las 8 tiene que ingresar deportes y 8:15 ingresa las portadas. Vamos en todo caso con la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho con 1, vamos con la información en el plano deportivo. Vaya, qué partiditos el día de ayer, ¿eh? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está, Javier? Sí, bueno, empezamos con, como diría mi amigo William Guamán, la Catedral del Deporte, el esperadísimo bloque deportivo aquí a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Tenemos noticias para ustedes, se están moviendo ya los pases, se está moviendo lo que es la Liga 1 porque está próxima a empezar este 7 de febrero, según lo que se tiene programado. Ojalá se respete, señores, el inicio de la Liga 1. La gente los fines de semana ya no sabe qué hacer, quiere ver fútbol. Vamos a hablar un poquito de lo que es la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué ha pasado con la federación? Han decidido respetar el contrato con 1190 Sports y este 2025 van a seguir transmitiendo lo que es la Liga 1. Todo sigue igual, dice, van a continuar teniendo los derechos de la transmisión. La decisión fue tomada por la Federación Peruana de Fútbol en una reunión el día de ayer. Dicen que salió humo blanco ya tras muchas semanas de incertidumbre con respecto al tema de los derechos de la transmisión de la Liga 1 para este año 2025. Y bueno, ellos van a ser los encargados de la difusión. ¿Usted está contento o no está contento? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que todo este 2025 ellos van a ser los encargados. Y bueno, con esta confirmación, a falta de la oficialización por parte de la Federación Peruana de Fútbol en esta edición 2025, van a ser transmitidos, dice, casi en su totalidad por la señal de L1 Max, canal que fue creado con 1190 Sports en el año 2023 para que sean los encargados de pasar en exclusiva el certamen doméstico, y en estas pantallas se verán los compromisos de 17 equipos. Ojo, no son todos los equipos, hay algunos equipitos que no tienen contrato con ellos, digamos. Estamos hablando del caso de Universitario de Deportes y Sport Boys. La federación mantendrá su posición de respetar sus contratos hasta fin de año con el Consorcio de Fútbol Peruano. Ojo, por lo que los encuentros en condición de local de la U y del Boys van a ser transmitidos por Gol Perú, esto a través de Movistar. Entonces los 17 equipos restantes sí van a continuar en L1 Max, este es un canal pago de DirecTV, y Universitario de Deportes y Sport Boys van a continuar con lo que es Gol Perú a través de Movistar. Hay un rumor por ahí, Javier, que Disney, el canal Disney, quiso comprar los derechos de la Liga 1 2025. Ante todo el panorama que se había suscitado ya en las últimas semanas, existió pues un fuerte rumor que Disney estaba interesado en adquirir los derechos de la Liga 1.
La idea de la empresa norteamericana era que los enfrentamientos se puedan seguir por la plataforma de streaming Disney Plus. No obstante, solo quedó en especulaciones. Bueno, ¿y cuándo comienza la Liga 1? La Liga 1 está pactada, como lo mencioné, para el 7 de febrero. El 7 de febrero ya falta poco, aguanten un poquito más, que ya va a dar inicio con los encuentros, por ejemplo, para el viernes 7 de febrero entre el Sport Huancayo y el Alianza Atlético de Sullana. El sábado 8 de febrero se estaría enfrentando el Fútbol Club Melgar contra la UTC, el Atlético Grau versus el Ayacucho, y Alianza Lima va a debutar contra el Cusco Fútbol Club. Para el domingo 9 de febrero, el Alianza Universidad versus el Sporting Cristal. El Sport Boys se enfrenta al recién subidito Juan Pablo II. ¿Este Juan Pablo II es el equipo de Lozano? ¿O me estoy equivocando? No Juan Pablo II no es el equipo que le dio una ayudita a Lozano para que puedan subir. Hubieron ahí algunas trafas, un penal que no se ejecutó de forma correcta. Bueno, lo que sí es cierto que ya han ascendido, están en la profesional y se van a enfrentar al Sport Boys el domingo 9 de febrero. También los Comerciantes Unidos se enfrentan al bicampeón, a Universitario de Deportes. El papá de América se enfrenta al ADT el domingo 9 de febrero. Y el lunes 10 de febrero, los poderosos Chancas de Apurímac se enfrentan al Deportivo Garcilaso. Así están las cosas en la Liga 1. Vamos con más noticias en el ámbito deportivo que tenemos por acá. Alianza Lima impactó, dicen, con el anuncio de 3 contrataciones para el equipo 2025. A casa, les dice, a días de comenzar ya la Liga 1, Alianza Lima dio el batacazo al anunciar el regreso de 3 incorporaciones para este año 2025. Y es que escuche bien, se informó oficialmente el regreso de ¿quién? De Waldir Sáenz, Rinaldo Cruzado y Henry El Pato Quinteros para ser parte del staff de formación y desarrollo de los Potrillos. Bueno, no sé qué tan buen ejemplo puede ser Waldir Sáenz, Su incorporación será clave para potenciar las jóvenes promesas, quienes trabajan día a día en busca de una oportunidad en el primer equipo. De esta manera, la directiva blanquiazul se mantiene firme en lo que será potenciar el significado de la identidad en la tienda victoriana. Están copiando, creo, un poquito el modelo de Universitario de Deportes, que tiene a varias de sus figuras en lo que es el staff de comando técnico, en la preparación de menores, en distintos puestos. Tiene Universitario de Deportes a algunas de las leyendas que fueron, ¿no? El caso del Gregorio Bernales, el caso de Paolo Maldonado, el caso ya del Puma Carranza, que de alguna manera pues están motivando también a los jóvenes a empezar su camino profesional futbolístico. Tenemos más noticias deportivas para todos ustedes. Perú se enfrenta a Paraguay por lo que es el sudamericano de la Sub-20. ¿Tú quieres saber a qué hora juegan? Yo también quiero saber a qué hora se va a dar este partido. La bicolor, dirigida por José Chemo del Solar, va en busca de dar la sorpresa en este certamen. Conmebol, tras todo lo comentado en la antesala, el estratega nacional confía en sus dirigidos, por lo que no se guardará nada en este encuentro clave que marcará la pauta para buscar la ansiada clasificación al Mundial 2025, que sería la primera vez que Perú estaría clasificando en esta categoría, ¿no? La blanquirroja, recordemos, afrontó 2 amistosos en este arranque de año ante Colombia, donde perdió 3-1 e igualó el otro 2-2. Fuera de ello, no logra victorias en noviembre cuando venció 2-1 a Uruguay en el año 2024. ¿Quieres saber cuándo juega Perú contra Uruguay? El partido entre Perú de la Sub-20 versus Paraguay por la primera jornada del sudamericano de la categoría se llevará a cabo este jueves 23 de enero. Es decir, hoy ambos elencos buscan iniciar con pie derecho este certamen. ¿Quieres saber la hora? Aquí también en Radio Surfo y te la decimos. Está pactada para las 4 de la tarde, hora peruana. 4 de la tarde, hora peruana. ¿Quieres saber también qué canal lo va a transmitir? También te lo contamos. Va a ser en señal abierta, en exclusiva por América Televisión y también, si quieres, por DirecTV.
Entonces puedes ver este encuentro hoy a las 4 de la tarde que se va a estar enfrentando pues contra Paraguay, Perú versus Paraguay por lo que es la Copa Sudamericana y ojalá traigan buenos resultados los muchachos. Después, posteriormente, mira, el sábado 25 también va a estar jugando Perú, ojalá le vaya bien, ¿no? Para que puedan clasificar de alguna manera al Mundial. Y vamos a hablar un poquito de la pulga Raúl Ruidíaz. ¿Qué está pasando con Raúl Ruidíaz? Edison Flores reveló de qué depende la contratación de Raúl Ruidíaz, que por ahí decían que estaba pidiendo, ¿cuánto? $80,000, $70,000 para jugar. ¿Será cierto esto? Bueno, el Orejita Flores ha confesado que quisiera jugar en Universitario en el 2025 con Raúl Ruidíaz y señaló lo que debe pasar. Debe ser un tema económico, ¿no? Pero ya el mercado de fichajes está por cerrarse y los clubes peruanos hacen su último esfuerzo con respecto al armado de sus planteles. Uno de ellos, por supuesto, es Universitario de Deportes, que ya está tratando de cerrar todas las contrataciones. Y como sabemos, ya desde hace varias semanas se viene rumoreando un poquito lo que es la llegada de la pulga Raúl Ruidíaz. Pero el mismo Manuel Barreto, directivo de Universitario de Deportes, aseguró que esto es sumamente difícil que suceda por las pretensiones económicas del ex atacante de la selección peruana. Además, Gian Ferrari, el gerente de Universitario de Deportes, indicó que ya le hicieron una propuesta a Raúl Ruidíaz, pero él no la aceptó. ¿Cuánta plata quiere pues también Raúl Ruidíaz? No entiendo. ¿Cuánta plata quiere? ¿$80,000? Bueno, sin duda alguna también salió una entrevista a Raúl Ruidíaz en un canal de YouTube donde él dijo que la pelota está en la cancha Universitario, ¿no? Él solamente está esperando que lo llamen para decir sí. Pero bueno, si estás pidiendo $80,000 también no seas abusivo, pues, ¿no? Y bueno, el Orejitas ha señalado lo siguiente: Raúl es un gran jugador, eso lo ve la directiva, de que se dé o no depende de la conexión y el querer de ambas partes. Más que todo se refiere a la candela, como diría Jefferson Farfán, a la plata. El equipo está bien y si se suma alguien más, bienvenido sea. De esta forma queda claro que los futbolistas y la hinchada no pueden poner de su parte para que se realice la contratación. Yo creo que si bajas algunos céntimos por ahí, Raúl Ruidíaz, podría darse la ansiada llegada, ¿no? ¿Te imaginas ahí Raúl Ruidíaz con Edison Flores? Lindo, para el tricampeonato. Y bueno, ante la inminente salida de Yuriel Celi, que lo van a prestar, ahora surgió el rumor de que un destacado jugador podría también dejar el plantel de Bustos, ¿no? Yuriel Celi ha sido prestado, ¿no?, al Garcilaso, me parece. De hecho, prácticamente ya está todo avanzado para que el centrocampista ofensivo se ponga la camiseta del pedacito de cielo por todo el 2025. Y según informó un periodista de la capital, se piensa que estas salidas permitirán ir con mayor exigencia en busca del sexto cupo extranjero para cerrar el plantel. Bueno, así lo está mencionando. Yuriel Celi se va a ir prestado al Deportivo Garcilaso. Esto abre la posibilidad de que se pueda contratar a un último extranjero. Están buscando, dice, un zurdo que pueda jugar de carrilero. Bueno, así lo ha informado el señor. Empieza con A, dice, pero no dicen quién. Tienen que decir quién es, pues, ¿no? Puede ser Álvaro Rojas, dice, ¿quién? Ángelo Flores. Bueno, no sé, pero sin duda alguna este jale que está haciendo el Garcilaso con Yuriel Celi va a dar resultados positivos. Está jugando muy bien este señor Yuriel Celi, ¿eh? Así que vamos a estar atentos a cómo se viene desarrollando el cierre de pases. Y bueno, ayer salieron noticias, Javier Check ya me dijo muy temprano que Norberto Solano ya había confirmado lo que es para que sea director técnico, ¿no?, de la selección peruana de fútbol. Pero Norberto Solano se sinceró ante los rumores que lo vinculan al puesto de director técnico de la selección peruana tras el despido o la salida de Jorge Fossati. Sin duda alguna, el ambiente de la Federación Peruana de Fútbol sigue atareado tras llegar a un acuerdo para que Jorge Fossati deje de ser el director técnico de la selección peruana de cara a lo que es la recta final de las eliminatorias sudamericanas.
miren, no creo que lleguemos a clasificar, la verdad, estamos últimos, hay que ser un poco sinceros. Pero bueno, falta poco tiempo para el próximo partido de la bicolor contra Bolivia de local, y desde ahora se vienen voceando algunas posibles opciones, ¿no? Estábamos hablando del tema de Ángel Comiso y también Rafael Dudamel, son algunos de los nombres. Y bueno, también salió que Norberto Solano sería ya el director técnico. Sin embargo, Ñol rompió su silencio y se refirió sobre el tema, sorprendiendo a todos. Dijo que es una bomba de humo porque nadie de la federación ha sostenido negociaciones con él. Además, no ocultó su deseo de algún día dirigir los destinos del equipo de todos. No sé si esté preparado o no el señor Norberto Solano, ¿eh? Puede que sí, puede que no, pero no sé quién nos rescatará del fondo de la tabla en lo que son las eliminatorias de rumbo al Mundial 2026. Ayer jugó el Real Madrid, aplastó 5-1 al Salzburgo, le metió una katana, jugó un partidazo con doblete de Vinicius, con doblete también de Rodrigo y un gol de Kylian Mbappé. Está pasando un buen momento el Real Madrid. Bueno, sin duda alguna es, por supuesto, uno de los mejores equipos del mundo y ha pasado a la siguiente fase de lo que es la Champions League. Muy bien, esas son las noticias deportivas. 8 de la mañana con 14 minutos. Es momento de ir a las principales portadas de nuestros diarios a nivel nacional. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 15 minutos y ya está con nosotros en cabinas de la radio Gladys Aguilar, que ya tiene en mano todos los diarios de todos los medios. Gladys, buenos días, bienvenida. Javier, así es, ya estamos con nuestras portadas principales, tanto de diarios regionales y de diarios nacionales. Y nos vamos rápidamente con el diario Pregón de Apurímac. Y tenemos como portada principal justamente una fotografía de una vivienda que ha sido, ahí vemos las calaminas desarmadas. ¿Qué ha pasado? E indica, rocas caen sobre vivienda en Aymas. Viven para contarla. Un deslizamiento de rocas ocurrido en el sector de Guanacaure, en la urbanización Aymas, dejó una vivienda inhabitable y otra con daños el miércoles 22 de enero aproximadamente a las 11 de la mañana. Esto está pasando debido a las lluvias, así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si vivimos en quebradas o laderas. Líneas al costado observamos también trabajadores del gobierno regional de Apurímac y dice, informa Gore Apurímac, generan desarrollo y más puestos de trabajo a través de la ejecución de obras en la región. Líneas abajo observamos al personal de seguridad ciudadana justamente recogiendo a un ciudadano que aparentemente está herido y bueno, el titular indica, se investigan las causas, persona queda gravemente herida en Andahuaylas. ¿Qué ha pasado? Probablemente haya caído de algún vehículo. Líneas abajo tenemos la foto, bueno, pues el parte de una captura del video de esa fiestita que armaron en la Municipalidad Provincial del Cusco, exactamente los del área de fiscalización, y indica, juergas en instalación edil, Fiscalía Anticorrupción abre investigación tras fiesta en oficina municipal de Cusco. Esto también que quede como antecedente para las otras municipalidades, que entendemos que a veces existen este tipo de compartir. Podemos celebrar tal vez el cumpleaños de algún compañero o alguna fecha especial, pero esto no implica bebidas alcohólicas y por favor hay que tener mucho cuidado, aún sabiendo que trabajamos en una institución pública. Nos vamos rápidamente con el diario Chasqui Apurímac para el mundo, que tiene para el día de hoy, jueves 23 de enero, y tenemos como foto principal
a unas viviendas lastimosamente invadidas o unas viviendas destrozadas, ¿no? Y dice, alerta ante posibles huaicos por lluvias. Ante la gravedad de la situación, el CENAMI recomendó a las autoridades y a la población tomar medidas inmediatas en diversas regiones del país. Estas incluyen la revisión de protocolos de emergencia, protección de bienes y viviendas, reprogramación de actividades en áreas de alto riesgo, incluido la región de Apurímac. Así que hay que tener mucho cuidado. Hemos alertado que CENAMI mandó un comunicado que hasta el día de mañana, viernes 24, vamos a tener fuertes lluvias, descargas eléctricas, granizadas y nevadas, así que mucho cuidado. Líneas abajo observamos que vienen realizando un operativo en una carretera y dice Lambrama, emprenden operativos de fiscalización vehicular de manera inopinada para evitar accidentes. Líneas abajo también observamos la figura del gobernador regional de Apurímac y dice Apurímac, más de 116 millones para nuevos proyectos y 42 millones adicionales para cierre de obras. Líneas abajo también observamos la carretera que nos lleva hacia Abancay y dice regional adjudicación de longitudinal de la Sierra Tramo 4 entra en su etapa final. Y ahora sí nos vamos rápidamente con el diario del Cusco que tiene para el día de hoy y tenemos como titular principal: sentenciaron a vigilante que trabajaba en Machu Picchu. Poder Judicial dictó 5 años de cárcel por cobrar 100 soles de coima en la ciudad inca. Echó por la borda 7 años de trabajo y ahora cumplirá condena por intentar aprovecharse de su condición laboral. Qué pena, ¿no? A veces por la necesidad, bueno, no sabemos en qué situación se encontraba este vigilante que trabajaba en Machu Picchu, ya venía laborando 7 años y por 100 soles, bueno, pues tiene 5 años de cárcel, así que hay que tener mucho cuidado. Este es el claro ejemplo de que, bueno, pues cuando te toca, te toca. Líneas abajo observamos la fotografía de Guido Bellido y dice Fiscalía de la Nación presentó denuncia contra congresista Bellido y Sánchez por caso Abarca. Ministerio Público los procesa por delitos de tráfico de influencias, agravio y negociación incompatible al haberse coludido para dar trabajo al exregidor de la municipalidad, Daniel Abarca. Por otro lado, la Fiscalía de la Nación denunció a otros 11 parlamentarios por delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Líneas abajo observamos una fotografía de, un camión de bomberos y dice Contraloría observa compra de camión de bomberos de Cusco que se registró en el año 2021. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el gobierno regional? También observamos la fotografía del gobernador regional de Cusco y dice funcionarios asumen compromiso de superar los objetivos de gestión. Gobernador regional presentó a integrantes de su equipo de trabajo 2025 con un nuevo equipo de trabajo, o al menos esto en el gobierno regional del Cusco. Y nos vamos con el diario Sol del Cusco y que tenemos como portada, tenemos como foto principal justamente la ciudadela inca de Machu Picchu y a este vigilante pues que cobró los 100 soles y como titular indica dictan 5 años de cárcel a vigilante por coima en Machu Picchu. El trabajador aceptó un soborno de 100 soles para facilitar el acceso sin ticket a un circuito de la ciudadela inca, incumpliendo sus responsabilidades en el parque arqueológico. Líneas abajo también observamos el vehículo justamente que usan los bomberos y dice Contraloría evidenció irregularidades en la compra de vehículo para el traslado de bomberos. Unidad presenta características para transportar mercancía y no brigadistas. Mucho ojo, mucho ojo. Líneas arriba podemos observar un cuerpo cubierto justamente con sábanas blancas y dice obrero muere al caer del techo de una vivienda, esto en una obra ubicada en la calle Huáscar. También tenemos la fotografía de Guido Bellido e indica Fiscalía denuncia constitucionalmente a Guido Bellido por presunto tráfico de influencias. Y por último tenemos la foto de la presidenta Dina Boluarte y dice Dina Boluarte describe en Suiza un Perú inexistente. La presidenta niega corrupción. Bueno, cada quien imagina cómo quiere ser su país. Y nos vamos
con el diario New Cusco, diario digital, el del Cusco, y tenemos como foto principal al gobernador regional del Cusco y a los funcionarios que van a trabajar este 2025. Dice, nuevos funcionarios en el Gore Cusco fueron presentados ayer. Líneas abajo también observamos la foto del alcalde de Cusco, Luis Pantoja, y dice, anuncian desde España el lanzamiento del Inti Raymi 2025 Fitur. Perú fue la encargada de realizar esta actividad. Papel secundario cumple alcalde de Cusco. Líneas abajo también observamos calles pavimentadas en el distrito de San Jerónimo en Cusco, y dice, para entregar obra, Maxi Obra. Próximamente en febrero se entregará el proyecto mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Asociación Civil Feudatarios del Arapa Grande. Líneas abajo también observamos el famoso hotel que se encuentra pues en la ciudad de La Inca, y dice, gobernador regional, no se renovará la administración del hotel Santuario Lodge Machu Picchu a quienes lo dirigen actualmente. Eso es lo que trae el diario New Cusco para el día de hoy, jueves 23 de enero, y nos vamos rápidamente con nuestras portadas principales de diarios nacionales, y nos vamos con el diario El Comercio, e indica casi 90 delitos serían excluidos de detención preliminar si se impone la postura del gobierno. Las observaciones del Ejecutivo a la ley que restablece la figura en procesos de no flagrancia suprimen su alcance en casos de vinculación a crimen organizado, corrupción. Esto según el informe de CHS Alternativo. Y el Congreso convocó hoy una mesa técnica para evaluar las propuestas del gobierno. Entre estas, plantea que el arresto preliminar se aplique solo a delitos con penas mayores a 8 años de prisión. Líneas abajo también observamos a nuestra Federación de Fútbol, o bueno, la Sub-20, ¿no? Dice, la Sub-20 de Chemo del Solar debuta ante Paraguay en el Sudamericano. Tenemos la foto también de la presidenta Dina Boluarte, y dice, dice que el Perú ha recuperado la tranquilidad política y llama a inversionistas. Bueno, no sé qué tipo de tranquilidad tendremos en nuestro país, porque todos los días reportamos casos de asesinatos, casos de extorsiones y casos de balaceras, así que tranquilidad en nuestro país no hay. Nos vamos rápidamente con el diario La República, y tenemos como portada principal justamente 3 dinamitas. ¿Qué significa esto? 3 nuevos ataques con dinamita en Trujillo. Colocan explosivos en viviendas y negocios. Después del ataque sufrido por el Ministerio Público, atribuido a la organización criminal Los Pulpos, en alianza con los compadres, se siguen usando artefactos explosivos para extorsionar en Trujillo y otras ciudades de la libertad. El blanco esta vez fueron 2 negocios y un predio. Uno de ellos había recibido mensajes extorsivos en los que pedían 50,000 soles como pago de cupo. La policía anunció detenciones y también identificación de los otros atacantes contra el Ministerio Público. ¿Qué tan cierto es eso? Todo el tiempo están que ya los hemos detenido, ya los hemos identificado, ya, pero hasta ahora no brindan tampoco los nombres. Dicen, cuando brindan las conferencias de prensa, dice, en unos minutos, en unas horas, vamos a brindar los nombres completos, solo dan el alias, y hasta ahora no salen los nombres tampoco, También tenemos la foto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, y indica, presidente del Jurado Nacional de Elecciones apoya propuesta de juicio político para altos funcionarios, aunque Jorge Salas Arenas se opuso permanentemente a este control del Congreso. También tenemos la foto de Carlos García Cámara, y dice, eligen a nuevo presidente de Conferencia Episcopal, Carlos García Cámara. Y tenemos la foto de Gamarra, y dice, el boom del e-commerce ingresa con fuerza al emporio de Gamarra. Eso es lo que trae el diario La República para el día de hoy. Nos vamos con el diario Perú 21. ¿Qué tiene el diario Perú 21? Ahí tenemos la foto como foto principal justamente a un detenido venezolano. Indica que lo expulsen del país venezolano al que Migraciones benefició es uno de los terroristas de Trujillo. Héctor Oliveros Tablante, alias Chamo Héctor, entregó la carta explosiva al delincuente que la dejó en fiscalía. También tenemos una foto de nuestro mar, y dice, multan a Petroperú por derrame de petróleo. Y es que eso es todo el tiempo, todo el tiempo andan derramando petróleo,
y lastimosamente no están haciendo nada. Bueno, esta vez al menos los han multado. Mafiosos que recargan tarjetas en el tren eléctrico se declaran la guerra. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy, 23 de enero. Nos vamos con el diario El Peruano y tenemos como foto principal a la presidenta Dina Boluarte, cada vez más joven, cada vez más rejuvenecida. Y dice: Ejecutivo dará al país un rumbo claro hacia el desarrollo. Mandataria destaca avances logrados en su gestión y subraya que tenemos condiciones para convertirnos en una potencia. Sostuvo reuniones con CEO de transnacionales a quienes invitó a invertir en el país. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Estamos en condiciones para convertirnos en potencia? Yo no lo creo, la verdad. Pero bueno, también podemos leer que desde Davos, Suiza, donde asistió a la reunión del Foro Económico Mundial, la jefa del Estado participó de forma virtual en la sesión del Consejo de Ministros que se celebró en la víspera del Palacio del Gobierno. Y en el actual se evaluaron principales temas de agendas nacional como la seguridad ciudadana y el crecimiento de la economía. Eso es lo que trae para el día de hoy el diario El Peruano. Nos vamos con el diario El Correo. Tenemos como foto principal la foto de la presidenta Dina Boluarte en Suiza y dice: Perú ha recuperado su tranquilidad pese a la escala criminal. Presidenta Dina Boluarte afirma que hemos recuperado la tranquilidad. Jefa de Estado asegura que esta condición predomina en el ámbito político, económico y social, aunque ayer dejaron una granada frente al penal Castro para extorsionar al INPE. Si bien la mandataria reconoció la existencia de una criminalidad organizada que opera en nuestro país, sostuvo que el pasado también lo ha hecho, que este es un fenómeno global. Indican que el tema de toda esta delincuencia, todas estas extorsiones en nuestro país es un fenómeno global, no solo pasa en Perú. Líneas arriba también tenemos la foto de nuestra fiscal de la Nación y dice: Fiscalía denuncia a 11 congresistas por ley que permitió a 5 de ellos tener doble ingreso del Estado. ¿Qué tal conchudos? Tienen el sueldo y aún quieren más dinero. Bueno, ¿qué podemos hacer? Son las autoridades que nosotros hemos elegido. También observamos a trabajadores de la OEFA en campo y dice: OEFA multa a Petroperú por derrame en Talara. Nos vamos rápidamente con el diario Gestión. ¿Qué tiene el diario Gestión para el día de hoy? El diario de la economía y negocios del Perú. Ola de crimen ya restringe acceso de microfinancieras a varios distritos. Criminalidad ha secuestrado y tomado el control de los mercados financieros en zonas como San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Delincuentes amenazan e impiden ingreso de ejecutivos en estas entidades, que ahora estiman que crédito de emprendedores no va a crecer este año. Y terminamos nuestras portadas principales con la foto bastante curiosa en el diario Expreso. Ahí podemos ver a Alicia, el dibujo animado que muchos le hemos visto, pero en la carita está Dina Boluarte y dice: Dina en el país de las maravillas. En el Foro Económico Mundial, Boluarte afirma que el Perú tiene estabilidad política, económica, social y también miente al decir que no hay corrupción. La presidenta asegura estabilidad política y estabilidad social, mientras que en el país se registran 113 asesinatos en tan solo 20 días. Exparlamentarios cuestionan la participación de Boluarte en el Foro Económico Mundial con un intento fallido de defender su gestión. Eso es lo que traen nuestras principales portadas, tanto de diarios locales y nacionales, para el día de hoy, jueves 23 de enero. Ya son las 8 de la mañana con 32 minutos. De esta forma nosotros nos despedimos de tu programa informativo Huillaricu, y estuvo en la conducción nuestros compañeros Javier Checya, Gonzalo Huirce, Gladys Aguilar. De igual forma también mandamos un saludo especial a nuestro compañero David Ortiz. Que tengan un buen día. Recuerden que a las 9 de la mañana nosotros nos encontramos en La Chambita. Pueden estar enviando sus anuncios al número de WhatsApp 974-78-2420 y nosotros gustosamente estaremos pasándolos. Y también nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana, de 10 a 12 en rumbo al mediodía. Así que tengan un excelente día y sobre todo una muy bonita mañana. Abríguense bastante, está haciendo bastante frío. Cuídense mucho. Chau, chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó
Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui. Yapanchispa rimaininchis.